Carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 17 en adelante. La epístola a los romanos, como usted le quiera llamar, o carta a los romanos. Ahí vamos a ir al capítulo 11 y versículo 17 en adelante. Qué bueno, hermanos, el Señor que nos permite alabar su nombre. Es lo más maravilloso que existe, hermanos, alabar a nuestro Dios, y luego que el Señor nos ministra a través de su palabra. ¿Ya lo tienen, hermanos? Leemos la palabra del Señor, versículo 17 en adelante. Dice la palabra del Señor: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, y la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es olivo silvestre, contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estos versículos, hermanos, que hemos leído, quizás para muchos les pareció que esa primera vez, o quizás no le entienden en verdad lo que hemos leído. Pero yo, a la luz de estos versículos, quiero hablar sobre lo que verdaderamente puede o nos puede descalificar. ¿Qué nos puede descalificar? Es importante, hermanos, saber que en la Escritura nos enseñan diferentes cosas, diferentes experiencias que hombres de la Biblia tuvieron. Hombres y mujeres de la Biblia que tuvieron esas experiencias, o en este caso un pueblo, que era el pueblo de Israel. Estuvieron esas experiencias que han quedado ahí plasmadas como aciertos y desaciertos que ellos tuvieron. Y están ahí. Como dice 1 Corintios 10:11, dice que estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que hay muchas experiencias buenas o malas, decía, en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, que están ahí. No solo están para que uno las pase por alto y diga, como aquel falló, yo también voy a fallar. O podamos decir de otra manera, ¿verdad? Podemos decir diferentes maneras. Pero en la Biblia las encontramos como un ejemplo para que nosotros podamos no cometer los mismos errores. Pero si bien es cierto, hermanos, casi siempre uno se agarra de los errores de ellos para cometer los mismos errores. Hay muchos que dicen, no, como Salomón tuvo 700 mujeres, pues es permitido tener también unas cuantas, por ejemplo. Pero nadie dice la otra parte, que esas mujeres que provocaron en la vida de Salomón, por la cual Dios le dijo que le iba a partir su reino. O pueden decir, o pueden poner muchos ejemplos de muchos errores que muchos hombres del ayer cometieron.
Pero están ahí, hermanos, no para que nosotros los repitamos, sino para que aprendamos de esos errores. Y fíjense, encontramos en la Biblia, está llena de esas experiencias o de esas historias, buenas o malas, que tuvieron para con Dios estos hombres. Pero a veces no tomamos eso. Tomamos, por ejemplo, que Jacob tuvo más mujeres, o que tuvo diferentes cosas, equivocaciones, o que engañó a su padre. Pero no vemos que él dice que él peleó con un ángel y que ganó esa batalla, en la cual dice que Dios le dio una bendición también a él y aún le cambió el nombre. Entonces, todos esos eventos, todas esas experiencias que están en la Biblia, están para que nosotros no cometamos esos errores y nosotros aprendamos. Y el pueblo de Israel, hermano, es un ejemplo claro que uno lo puede tomar en cuenta ahora en día. Es un pueblo, hermano, que uno puede aprender muchas cosas. Nosotros somos el pueblo de Dios ahora, el pueblo gentil, en la cual, como leíamos ahora, y vamos a ir leyendo y descubriendo estos versículos, en la cual, hermano, la palabra de Dios nos compara, hermano, y para comenzar, para que usted vaya entendiendo el pasaje, y vamos a ver, hermano, que allí habla de la raíz, de la raíz del olivo, y también, hermano, ese olivo, o esa raíz de ese olivo, representa a Dios. Y esas ramas que allí, hermano, está hablando, representa al pueblo de Israel. Y el olivo silvestre es representado en nosotros. O sea, nosotros somos ese olivo silvestre. Por lo tanto, debemos nosotros tomar en cuenta la importancia que tiene el aprendizaje de ellos, para no cometer los mismos errores y caer en esa misma situación que ellos cayeron. Porque si en verdad, hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios y gozamos de un privilegio grande ahora en día, ellos también gozaron un día de un privilegio tan grande, que era el pueblo elegido de Dios. Todavía el Señor les llamó que eran la niña de sus ojos. Le llamó que era su pueblo predilecto. Era, hermano, su pueblo que nadie lo podía tocar. Era un pueblo que nadie podía mirarle con ojos de maldad, porque Dios, hermano, se enojaba inmediatamente. Porque era un pueblo de tal manera, intocable ante los ojos de Dios. Así como ahora la iglesia del Señor somos nosotros. Somos una iglesia que somos su amada. Dice que somos su amada. El Señor ahora a nosotros dice que somos su esposa. Somos su novia. Más bien, somos su novia en este momento. Luego seremos la esposa del Cordero. Y eso habla de cómo, hermano, en su gran misericordia, ahora nosotros somos parte. Pero así como nosotros, hermano, tenemos ese privilegio tan grande que Dios nos ha dado, que es, hermano, y vamos a ver más adelante de los privilegios que gozamos. Pero uno de ellos se puede decir, bueno, lo que el Señor cómo nos ha llamado, que somos su novia. Pero no solamente eso, sino dice que nos ha dado las arras. Y esas arras que nos ha dado es el Espíritu Santo. Entonces gozamos de unos privilegios que antes no se gozaba. Pero Dios puede desechar, puede romper, hermano, todas aquellas promesas que tiene, si nosotros no obedecemos a lo que Él ha puesto en su palabra. Porque fíjense que lo que pasa con este pueblo, dice, imagínense lo que dice la palabra del Señor, pues si alguna de las ramas, y sabe, estamos hablando de Israel, decíamos que las ramas es el pueblo de Israel, y que el olivo, o la raíz del olivo, es el Señor. Téngalo claro ahí. Entonces dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, tú, dice, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea que nosotros, hermanos, no gozamos de nada. No teníamos nada porque, fíjense, por eso ahora tenemos fruto. Yo no sé, hermano, si usted fue un agricultor o trabajó en finca, se va a dar cuenta cómo se injerta. Al menos yo, bueno, aquí está hablando de cómo se injerta un olivo silvestre a un olivo verdadero. Pero yo me recuerdo, hermanos, mi padre tenía fincas. Entonces se injertaba a un naranjo, le llamaban allá, que era un naranjo de naranja indio más bien le llamaban. Entonces, pero había de otra que se llamaba naranja toronja, que era una naranja grande.
esas se cortaban como los cojollitos, le llamamos nosotros. Se abría al árbol de naranja india, y se injertaba ahí, hermano, y se amarraba con un plástico ahí, y se dejaba por un tiempo, y luego al tiempo venía y se pegaba esa naranja toronja, que casi muchos no le gustaba porque tenía un sabor algo agrio, por lo tanto no tenía el buen sabor. Entonces se hacía esos injertos para que de la raíz de aquel árbol de naranjas indias, que se le llamaba, le pasara a la naranja toronja. Por lo tanto, a la hora que ese cogollo crecía y se hacía una rama y comenzaba a producir naranja, la naranja ya no era india, ya no era una naranja pequeña, sino era una naranja grande. Y ya no era una naranja como agria, sino era una naranja grande y dulce. Y tenía un sabor pero tan bueno esa naranja, que la cual uno no se imaginaba cómo fue injertada, cómo podía producir ese jugo, porque ya no era ni el jugo natural de ella, sino que ya de la raíz, estaba conectada a la raíz, que no era su raíz, no era con el tronco original. Y comenzaba a producir una naranja que era muy buena. Yo me recuerdo que eso lo hacía mucho, mi papá hacía mucho esos injertos en la finca que él tenía. Entonces, cuando yo leí estos versículos, me daba cuenta que nosotros estábamos de esa manera, no teníamos fruto, porque el olivo silvestre no era bueno para comer. Pero una vez injertado en el olivo, ahí podía producir de una manera el olivo bueno. Y así nosotros, hermanos, no teníamos nada que podíamos producir bueno delante de Dios, hasta que viene el Señor, hermano, y nos trae de allá y nos injerta a esa raíz que es Él. Y ahora nosotros podemos tener el fruto, que no es un fruto, hermano, que no es propiamente nuestro, sino es la raíz en la que está produciendo en nosotros ese fruto que ahora producimos. Por lo tanto, nosotros no podemos confiarnos en las cualidades que nosotros podamos tener como pueblo de Dios, sino en lo que la raíz está produciendo en nosotros. ¿Están entendiendo esa parte, hermano? Ese es el ejemplo de Israel, de que cómo Dios puede, hermano, cómo ese ejemplo, esa parábola ilustrando de ese olivo, ilustra, hermano, de cómo Israel estaba él bien injertado a la raíz, pero cómo ellos fueron, dice, desgajados, fueron cortados de esa raíz y ya no pudieron dar el fruto que tenían que llevar. Cómo Dios, hermano, puede desgajar a aquellos que no guardan su palabra. Porque no hay duda, hermano, en cuanto a Israel tuvo un privilegio grande antes. Pero cómo ahora ha sido removido de ese lugar que tenían privilegiado delante de Dios, a causa de que ellos fueron incrédulos a no creer en el Hijo de Dios. Hasta el día de hoy, ellos siguen, hermanos, empecinados en no creer en que el Señor ya vino. En que el Señor, el que ya, hermano, vino hace 2000 años, dio su vida. Y aún, hermano, su palabra que dijo Él. Aún no pueden creer en nada de lo que Él dice. Y aunque fíjese, hermano, que ahora ellos, uno se da cuenta de tantas cosas que ellos hacen buenas, pero ellos están alejados del Señor. Ellos están apartados completamente del Señor. Por lo tanto, no, hermano, no podemos decir que ellos están gozando del privilegio de ser parte de la raíz. O sea, que están siendo alimentados de la raíz del Señor. Porque a causa de la incredulidad de ellos, el privilegio que ellos tenían se les fue quitado y les fue dado a nosotros. Pero ellos, hermanos, siguen gozando de un privilegio que son las obras que nosotros no hacemos. Porque nosotros no hacemos las obras que ellos hacen. Por eso más adelante vamos a ver cómo ellos, hermanos, siguen trabajando para que pronto sean injertados nuevamente. Y va a llegar el momento en que ellos serán injertados. Pero en este momento no. En este momento no han sido injertados. Entonces nosotros debemos, tener en cuenta de que cómo es posible que ellos, con tantas cosas buenas que tenían, con tantas obras que tenían, cómo es posible que Dios, hermano, los pudo desgajar del tronco, de la raíz, para poder así estar, ahora separados, separados de la gracia de Dios. Entonces, pero nosotros debemos preocuparnos, porque nosotros, dice que nosotros no éramos
cualquiera, hermano. Dice que éramos olivos silvestres, o sea que no teníamos cualidades que pudiéramos decir, tenía cualidades para que el Señor me salvara. Y por eso decía hace rato una de las alabanzas, ¿verdad? No tenemos nada, hermano. Por eso a Dios no le podemos, nosotros como pueblo gentil, no podemos decir y gloriarnos, vanagloriarnos y decir, no, es que yo no puedo, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Porque no podemos, porque no tenemos nada, porque ellos tenían muchas obras para hacer. Ellos caminaban, hermano, quizás haciendo cosas para agradar a Dios, muchas. Y hasta el día de hoy hacen tantas cosas con el fin de agradar a Dios. Pero ¿sabe qué? Eso solamente son un montón de obras. Un montón de obras, porque el Señor les dijo a los fariseos, a los saduceos, que ellos ayunaban, ellos diezmaban, ellos oraban, ellos hacían tantas cosas, tan bien hacían todo, pero se olvidaban de algo más importante, que era amar. Entonces, ahora en día igualmente ellos hacen tantas obras que se olvidan de lo primordial que es el día de hoy, es creer en la gracia de Jesús, es tener fe en el Hijo de Dios. Entonces, eso los separa a ellos. Entonces, Pablo establece una comparación del olivo en relación a Dios para dejarnos claro las medidas que Dios tomó con el pueblo de Israel. ¿Y qué fueron las medidas de que Dios tomó con ellos? Era desgajarlos, era separarlos, porque ellos no creyeron. Y saben, una de las cosas que nosotros hemos estado viendo es la fe. Que es tan importante la fe. Y yo decía, hermano, estos días que la fe es la materia prima para poder creer, ¿verdad? O sea, es la materia prima para poder recibir de Dios. Entonces, esa fe que nosotros tenemos, debemos alimentarla cada día. Porque ellos, es el problema, que ellos no alimentaron esa fe. Y porque fíjense que nosotros tenemos una fe, que es la fe que recibimos cuando fuimos convertidos. Cuando nosotros venimos al Señor, recibimos una fe que se llama la fe salvífica. Esa fe salvífica es la que no es de nosotros, sino es la que Dios nos da para creer. O sea, usted está allá, hermano, no cree en Dios, o sí cree en Dios a lo lejos y dice, no, está bien, yo sé que Dios existe, pero hasta ahí. Pero en el momento que usted comienza y dice, voy a buscar una iglesia, voy a buscar un lugar donde se predica la palabra de Dios, donde puedan orar por mí, esa acción, esa fe de buscar a Dios no es suya. Esa fe, hermano, dice la palabra del Señor, que no es del que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero también no solamente dice eso, sino que dice también que no es por el querer, ni por el hacer, ni es por nuestra propia voluntad, sino es porque la voluntad de Dios, hermano, es la que se hace en nosotros. Entonces, que Dios pone ese querer, ese pone el deseo en nosotros. Entonces, esa fe que nosotros recibimos para creer no es nuestra, esa la ha dado el Señor. Por lo tanto, nosotros nos quedamos con esa fe salvífica, pero ahí en adelante esa fe tiene que ir creyendo, o sea, aumentando más bien. Esa fe tiene que ir en aumento, porque, hermano, es necesario. Y para tener más fe necesitamos conocer más de la palabra del Señor. Viene en la palabra de Dios, viene la fe. Entre más usted conozca la palabra de Dios, más fe va a tener. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Que ellos, hermanos, se empaparon tanto de las escrituras que se olvidaron de tener fe. De esa fe, que fuera creyendo. Y sabe, ellos fueron tan incrédulos. Porque fíjense, hermanos, que cuando el Señor nació en Belén, ¿verdad? Él nació en Belén de Judá. Pero dice que unos sabios del oriente, no eran magos, eran sabios del oriente, que vieron la estrella. Y vinieron a Jerusalén, o vinieron a Israel, y fueron a preguntar allá donde estaba Herodes. Le dijeron, ha nacido el rey. ¿A dónde ha nacido el rey? Y Herodes dijo, aquí no ha nacido nadie, en mi casa no ha nacido nadie. Pero ellos dijeron, ha nacido el rey porque hemos visto la estrella. Entonces viene y le dice, no, yo no sé nada. Pero fue y llamó a los escribas. Fue y llamó, que eran los que estudiaban las escrituras, los que conocían de la palabra de Dios. Y lo llamó y le preguntó, ¿dónde va a nacer el rey de los judíos? ¿Dónde va a nacer el Mesías? Y aquellos escribas dijeron, esto es fácil, porque ellos conocían las escrituras. Esto es fácil. Él va a nacer en Belén, en una ciudad pequeña, la ciudad, la Éfrata, allá la pequeña. Allá va a nacer. Entonces dijeron, los sabios del oriente dijeron que salieron del palacio y salieron a buscar donde había nacido el Señor. Pero a donde yo me quiero quedar es
en aquellos hombres, en aquellos escribas que le dijeron a dónde iban a nacer. Ellos se quedaron ahí. No se fueron detrás de ellos a ver dónde había nacido el Mesías, porque ellos no creyeron que el Señor allá había nacido. Por lo tanto, la incredulidad de ellos era tan grande, porque si ellos estaban esperando al Mesías, si alguien venía buscándolo, ¿cómo no ir detrás de él? Fíjense, porque a veces nosotros queremos encontrar la misericordia de Dios, pero no vamos tras de ella. Porque imagínense cuando aquellos fueron sanados, uno venía, el Bartimeo que venía siguiendo al Señor, le venía diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que corría detrás de él. Entonces, y como él tenía fe, dice que el Señor le sanó. Porque ¿sabe qué pasa? Que ellos venían corriendo tras la fe, creyendo que el Señor era el Hijo de David. O sea, le estaban diciendo: tú eres el rey, el Hijo de David. Porque la Biblia decía que el Mesías iba a ser descendiente del rey David. Por lo tanto, desde ahí venían creyendo ya que él era el Hijo de David. Entonces, la fe era tan grande que por eso recibieron el milagro de parte de Dios. Entonces, pero el pueblo de Israel completamente estaban cegados. No creyeron, y aún, hermano, cuando tuvieron la oportunidad de creer, porque tuvieron el privilegio o más bien la oportunidad de creer, cuando el Señor, hermano, después de haber sido azotado, después de haber sido ya engañado, había sido más bien entregado por Judas, ellos tuvieron la oportunidad de poder creer en él cuando, dice, después de haber sido, Pilato lo mandó a azotar, y ya estando ahí bien azotado, lo presentó delante de todos aquellos judíos y les dijo: bueno, ahí está su rey, ¿qué hago con ellos? Pero como dice que estaba la costumbre de todos los años, que liberaban a un preso, a una persona mala que estaba en la cárcel, dice que él le puso a Barrabás. Y la gente tuvo el privilegio de creer todavía, pero no quisieron. Dice que dijeron ellos: no, suéltanos a Barrabás y a Jesús crucifícalo. Y es ahí donde llevan, hermanos, digamos, la incredulidad, lo llevan a tal punto de entregar al Mesías, entregar al Hijo de Dios, para que les dieran un hombre malo. Entonces, lo que en verdad, hermano, como yo le ponía el tema, lo que verdaderamente nos puede descalificar es dejar de creer en el Señor. Porque dice que nosotros, siendo un olivo silvestre, hemos sido injertados ahora. O sea que nuestro fruto que nosotros tenemos ya no es un fruto que es nuestro, sino que si el Señor, hermano, así como ahora producimos, puede ser que, hermano, así como Israel fue desgajado por ser incrédulo, ahora nosotros también, si dejamos, hermano, de lado, si nosotros rompemos las condiciones de su pacto que Él ha puesto sobre nosotros, para el Señor, hermano, Él con esto, hermano, más bien nos debe quedar claro una cosa. ¿Cuándo debe quedarnos claro una cosa? Que Dios no está obligado a conservar los privilegios a las personas que al final no saben valorar. O sea, que Dios no está, hermano, Él, hermano, nos ha salvado por su gracia, por su misericordia. Pero nosotros, hermanos, estamos obligados, voy a decir esa palabra, a obedecer a su palabra, a obedecer a lo que el Señor ha dicho a nosotros, porque Él no está obligado a conservar los privilegios a personas que desobedecen su pacto. Y el Señor no está obligado con Israel a mantenerlo a la fuerza con Él, porque Él vino y Él dijo, y Él se comparó como la gallina, dijo Él, que quiere recoger a sus polluelos. Así mismo yo, dijo el Señor, quise recogerlos a ellos, pero no quisieron. Por eso el Señor dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. O sea que Israel, hermano, Jerusalén, como fuera, ellos, hermano, se olvidaron de lo más importante, que era creer. Porque nosotros, hermanos, es importante tener la fe en el Hijo de Dios, no en lo que nosotros podamos hacer. Porque como dice más adelante, versículo 20, bien, dice, por su incredulidad fueron desgajados. Pero dice, pero tú, por la fe. Es importante ese punto. Dice que nosotros, hermanos, por la fe. O sea que nosotros no hemos hecho ninguna obra. Quiere decir eso. Ellos, hermanos, haciendo obras, porque ellos, si usted comienza a investigar cómo viven ellos viven de una manera, hermano, que son especiales, haciendo cosas, haciendo maravillas, haciendo muchas cosas para tratar de agradar a Dios. Y eso es oración. Y por eso muchos ahora en día, hermano,
tratan de buscar hacerse judíos porque les llama la atención cómo ellos viven la vida. Pero el Señor no está esperando de nosotros que nos volvamos judíos o que nos volvamos practicantes de los judíos. Solamente el Señor, Él quiere que nosotros nos mantengamos en la fe. O sea que nosotros, hermanos, no podemos en ningún momento dejar de tener fe en lo que Él ha hecho por nosotros. Porque ellos fueron desgajados por ser incrédulos. Dice, por su incredulidad fueron desgajados. Pero tú por fe. O sea, sí, nosotros vimos por fe, ¿verdad? Por fe en lo que Él ha hecho por nosotros. O sea, que nosotros no hemos hecho ninguna obra. Porque dice que no es por obra para que nadie se gloríe. O sea, no tenemos que hacer ninguna obra. Pero por fe, hermano, que estamos nosotros sin hacer ninguna obra, a veces nos podemos descuidar y decir, no, porque el Señor siempre va a tener misericordia de mí. Pero no nos podemos dormir en esa esperanza de decir, no, como que el Señor es tan bueno y Él sabe que yo soy débil y que yo aquí, que yo allá. No nos cuidemos en eso, porque si Dios, hermano, si Dios no los perdonó a ellos, que están llenos de obras, están llenos de cualidades buenas para hacer para con Dios, y nosotros que no hacemos nada, que solamente nos agarramos de una pequeña, de una pequeña semilla, que el Señor dijo que nuestra fe tenía que ser como la semilla de mostaza. Estamos agarrados con algo tan pequeño, en un hilo, estamos prendidos con el Señor. Estamos prendidos en algo tan pequeño como una semilla de mostaza. Con el Señor, ¿cuánto más, hermano, podemos ser nosotros desgajados o podemos ser separados del plan de Dios que Él tiene para con nosotros? No sé si están entendiendo eso, hermano. Entonces, nosotros debemos estar no solamente agradecidos con el Señor, no solamente debemos estar llenos de la fe en Él, porque eso nos sostiene. Nosotros estamos sostenidos no en nosotros mismos, sino en la raíz, en ese tronco que es el Señor. Y en el momento, hermano, que Él le place, puede quitarnos esos privilegios en los cuales Él nos ha dado a nosotros de ser su pueblo, de ser su nación santa, su real sacerdocio, una nación santa, dice que somos, pueblo adquirido por Dios. En un momento Él nos puede dejar, le puede quitar ese privilegio, porque Él no está obligado a darnos esos privilegios si nosotros no valoramos lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso es importante que dice, porque si Dios, versículo 21, no perdonó a las ramas naturales, porque eran ramas naturales, a ti tampoco te perdonará, dice la palabra del Señor. O sea que si a ellos, hermanos, no les perdonó, que ellos fueran incrédulos, que no creyeran, a nosotros, hermanos, que estamos, decía yo, agarrados de un hilo de Él, cuánto más, ¿verdad? Cuánto más Él puede también tomar esa severidad con nosotros, puede tomar eso de poder decir, bueno, como no valoraste lo que yo te di. Por eso dice la Biblia en Hebreos, dice que si nosotros descuidamos, en el capítulo 2, esta salvación tan grande, ya no hay nada por nosotros. O sea, nosotros no podemos descuidar, porque dice, si ya nosotros descuidamos esta salvación tan grande, ya no hay oportunidad para nosotros, porque esa oportunidad o ese privilegio que Dios nos ha dado es tan grande que nos lo dio a nosotros, porque aquellos rechazaron. Porque dice la Biblia que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas ahora dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre del Señor, dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que estos no son injertados, dice, por voluntad humana. O sea que nosotros no fue porque nuestros padres, hermanos, nos dejaron y dijeron, nosotros somos herederos de las promesas de Dios, sino que nosotros fuimos injertados, hermano, dice, por el Espíritu Santo. Aquello que no es ni de sangre, ni de voluntad de varón. O sea que nosotros en Cristo nos fuimos planificados, pues. La familia, hermano, ahora en día es planificada. La pareja se casa y dice, yo voy a tener 2, 3 hijos, 4, 5, o lo que sea. Los planifican desde antes de casarse o después de tener el primer hijo. Pero nosotros, hermanos, nosotros no fuimos planificados. Fue la gracia de Dios que nos escogió, y en medio de todos, hermanos, donde nosotros estábamos, en medio de la multitud, quizás, hermanos, de millones de personas, Él fue y nos salvó a nosotros. O vamos a ir más pequeños, en medio de nuestra familia. Si usted no nació en un hogar cristiano, usted puede decir, yo soy el único cristiano. Más valor tiene, porque Dios en su gran misericordia
separó a toda su familia y lo salvó a usted. Y a usted tuvo misericordia de usted. Al menos yo lo veo de esa manera. Al menos cuando el Señor me salvó a mí, hermano, nadie de mi familia era nadie, pero nadie, ni abuelos, ni tías, ni primos, nadie conocía al Señor, nadie. Yo fui el primero, yo no sé en cuánta gente de mi familia, por lado de mi padre, de mi madre, yo creo, no sé cuántos, hermano, cuántas personas habían involucradas que en medio de tanta gente que yo sepa, nadie era cristiano, ni que yo tenga memoria que haya sido alguien creyente. Y el Señor tuvo misericordia de mí. Entonces, pero mire, imagínense cómo Dios tiene misericordia de uno. Entonces, pero Dios, hermano, desechó a unos. Si Dios desechó a Israel, no fue porque Dios se hubiera arrepentido de sus promesas. Oiga bien, Dios nunca, Él, digamos, se quiso retractar de las promesas que Él le había dado al pueblo de Israel. O que Él no puede hacer a un lado uno porque Él se arrepintió o de las promesas que Él le ha dado a usted. No, Dios nunca, hermano, dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Porque Él es Dios, Él no faltará a su palabra. Y al pueblo de Israel le dijo, a los cielos y a la tierra llamo por testigo que si ustedes, les dice, andan en mis caminos y no hacen lo mismo que hacían los egipcios, yo les dice, yo les dice al Señor, me comprometo con ustedes que su tierra estará sana, que ustedes estarán libres de todo. Pero Dios no se ha arrepentido de su promesa. Dios nunca se echa para atrás. Dios no es como nosotros, como decimos, no, lo dije sin querer queriendo, me arrepiento. No, Dios, hermano, no se arrepiente de lo que Él ha dicho. Él no se arrepiente de las promesas que le dio a Israel. Dios nunca se echa hacia atrás. Más bien Israel es el que él fue el que no permaneció en el Señor. No permaneció en una actitud de fe hacia Él. Cuando Él envió a su hijo, lo mataron. La Biblia dice, y el Señor ilustró en una parábola de los labradores malvados la vida de Él. Que dice que en esa dice que un dueño de una, dice que tenía, mandó, dice, a uno a pedirle cuenta a los labradores. Y dice que mandó a uno de sus siervos y cuando lo vieron, dice que lo golpearon y lo mataron. Y luego el dueño mandó otros a los labradores para que le dieran, dice, los frutos, que le dieran, que le entregaran cuentas, pero igualmente dice que los mataron. Pero después dice, después de haber enviado varios, dice que envió a su hijo. Pero cuando estos labradores vieron a su hijo, dijeron, este es el hijo del dueño, matémoslo y quedémonos con la viña. Y el Señor dijo que esta parábola, lo que significaba era que los siervos que el Señor había enviado eran los profetas, los habían matado. Cuando enviaron a su hijo, cuando el dueño de la viña mandó a su hijo, el hijo era el Señor Jesús. Y también lo enfrentaron y lo mataron. Entonces ellos, hermanos, no permanecieron con una actitud de fe hacia el Hijo de Dios. Por lo tanto, el Señor no es que Él se retractó de las promesas. El Señor iba a cumplir las promesas, pero ellos, hermanos, se mantuvieron en su incredulidad de no creer en el Hijo que Dios había mandado. Entonces nosotros, hermanos, dice que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará, dice la palabra del Señor. Porque dice el 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Y dice la severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Y cuál es la bondad de Dios que tiene para con nosotros? Una de las bondades del Señor que tiene con nosotros es que esté yo aquí predicando. Es la bondad que tiene con usted. Que yo esté predicando la palabra y que el Señor me haya enviado a mí para traer el mensaje a usted. Esa es parte de la bondad de Dios. Pero podemos ir más allá. Otra de las bondades de Dios es que usted tenga la palabra de Dios escrita en su mano y que la lleve debajo del brazo, hermano, y usted la pueda leer a la hora que usted quiera. Es parte de la bondad de Dios. O el mismo Espíritu Santo es que es el que le llama y que le habla a veces para que usted ore o para que usted se congregue, para que usted busque de Él. Es parte de la bondad de Dios. Y esa bondad de Dios, dice que la bondad de Dios y la severidad de Dios, dice, y la severidad ciertamente para los que, dice, los que
cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en su bondad. O sea que nosotros hemos sido rodeados de toda esa misericordia de Dios, y esto debe venir a nosotros y debemos tomarlo en cuenta, porque esta lección debe ser aplicada a nuestra vida. Porque, ¿sabes? Si ellos, hermanos, teniendo grandes privilegios y haciendo tantas cosas como las que hasta el día de hoy hacen, que por eso decía yo, muchos quieren hacerse judaizantes, algo así se dice. Entonces, quieren hacerse porque saben que ya andan hablando como judíos. Porque quieren verse y parecerse a ellos. Y muchos por eso danzan aquí como David, ¿verdad? Y dicen, como David. Pero si quieren parecer mucho a él, al pueblo de Israel, pero saben que ellos, hermanos, están apartados de Dios. Ellos no quieren nada de Dios, y Dios los tiene desgajados. ¿Para qué me voy a querer yo comparar con ellos? Yo no me quiero comparar con ellos ni parecerme a ellos. Yo me quiero parecer, hermano, a lo que Cristo ha hecho conmigo. Que conmigo ha hecho otra, hermano. Esa lección de ellos nos debe quedar en claro a nosotros, que ellos despreciaron ese privilegio que ellos tuvieron. Ahora nosotros gozamos de otros privilegios, que Él dice que es su bondad para contigo. Si permaneces en su bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, dice. El 23 dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. O sea que Dios, hermano, no echa de menos a nadie. Él no echa de menos, a nadie desecha. Entonces es importante que cada uno de nosotros podamos venir siempre estar a cuentas con el Señor, porque Dios, ¿sabes? Dios puede tener en nosotros algo contra nosotros, porque le hemos desobedecido. Pero también Dios es bueno en podernos injertar. Él es poderoso, ¿verdad, hermano? Para poder restaurarnos nuevamente. Al que le ha fallado, el Señor lo puede restaurar. Si no, ve al hijo pródigo, que dice que se fue, pidió su herencia, le dijo a su padre, Padre, dame la herencia. Y el padre dice que con todo el dolor de su alma le dio esa herencia. Y el hijo pródigo se agarró todo, dice, y se fue. Se fue y lo fue a malgastar todo. Y cuando no tenía ya nada, dice que deseaba. Dice que fue a un lugar a pedir trabajo. Y le dijeron, lo único que hay aquí de trabajo es darle de comer a los cerdos, a una granja. Y comienza ahí a trabajar, y cuando ahí no le daban de comer. Y estando ahí dice que comenzó a mirar las algarrobas, lo que comían los animales, los puercos, y él deseaba comer de eso, pero nadie le daba. Las porciones que le daban eran solamente para los animales. Pero ahí se acordó, dijo, yo tengo a mi padre. Y voy a ir a mi padre y le voy a pedir perdón y le voy a decir que me tomen, no soy digno ni que me tome como su hijo, sino ni que me tome como uno de sus jornaleros. Y va y se presenta delante de su padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de que me tomes como tu hijo. Pero como uno de tus jornaleros, sí, por favor, porque los jornaleros comían mejor que como él estaba aguantando hambre allá. Entonces, ahí vemos cómo, hermano, cómo el padre dice que cuando lo vio que venía, salió corriendo, dice, y le dijo a sus siervos, vístanmelo nuevamente y pónganle anillo a este, porque este estaba muerto y ahora regresó vivo. Ahora es vivo. Entonces, así la misericordia de Dios. El Señor tiene tanta misericordia que no desecha a nadie. Por más que uno se haya vuelto incrédulo, se haya vuelto, ¿qué le puede decir? Que apóstata de su palabra. Dios tiene misericordia. Porque dice, si aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. O sea, Dios es poderoso. Así como yo les explicaba que mi padre iba y injertaba aquella naranja en el otro y después producía, así también Dios puede, hermano, injertar nuevamente aquellos que se han separado de Él. Aún si no importa si es judío o si es gentil, no importa. La misericordia de Dios a los que abandonan la incredulidad es grande. Porque en Israel pasa eso, pero para Dios no hay nada imposible. Hermano, en el futuro no sabemos, hermano, cómo tratará con ellos. Pero para alcanzar la misericordia de Dios es necesario dejar de lado de ser incrédulo, sino creer
en que Dios es el único que nos puede salvar. Él nos puede restaurar de una manera que usted no se imagina. Por eso, hermanos, no podemos dormirnos en nuestra confianza, decir, no, es que Dios es tan bueno que no importa cómo yo esté viviendo, Dios siempre me va a tener en cuenta. No se atenga a eso. También Dios tiene sus límites. Dios, hermano, tiene su tiempo. Por lo tanto, hermano, que nosotros debemos, como dice, no podemos cometer los mismos errores que ellos cometieron, porque esos errores que ellos cometieron les llevó a ir perdiendo la fe en el Dios que los había salvado, en el Dios que los había levantado como pueblo. Así nosotros también. Nosotros podemos confiarnos, decir, es que Dios es bueno, es que Dios, hermano, Dios es amor, y nos quedamos con que Dios es amor, pero hay que también saber que así es nuestro Dios, pero también es un Dios severo, porque si no, no los hubiera descajado a ellos, no los desechó, los descajó. Tengan claro eso, no los desechó, los descajó. Por lo tanto, Él los puede volver a injertar en cualquier momento. No desechar, porque desechar es que ya no hay oportunidad, pero descajado sí, porque los puede volver a injertar. Recuerden que ellos son la verdadera rama de la cual ya estaban. O sea que ellos está fácil de volverse a injertar. Pero como ellos se mantienen incrédulos, por eso, hermanos, no pueden ahorita, hermanos, ser injertados. Pero dice que, pero poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pues si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, contra naturaleza fuiste injertado, dice. ¿Y cómo es contra naturaleza? La naturaleza nuestra era que éramos olivo silvestre. O sea que estábamos ahí, la naturaleza era que estuviéramos en ese olivo. Pero en contra de la naturaleza es que fue cortado esa ramita y fue injertado en el otro olivo que no era nuestro tronco y que allí podíamos dar fruto. ¿Sí entiende eso, hermano? Por eso nosotros antes, ¿en qué andábamos? Andábamos en la idolatría, andábamos en el paganismo, andábamos en todo lo que el mundo hacía. Pero ahora el Señor nos salvó para acá. Nos trajo aquí, nos injertó aquí y aquí estamos ahora. Por eso es importante que nosotros, hermanos, nos mantengamos en fe en el Hijo de Dios para que no nos vaya, hermano, a pasar lo mismo que los descalificó a ellos. Es importante eso, porque no debemos confiarnos en ningún momento. Pero el Señor dice que el que está firme, mire que no caiga. Y como dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego que está en ti. Dice, y aquel dice que fue impuesto por la imposición de manos. O sea que nosotros debemos estar siempre motivados, porque, hermanos, siempre el fuego del Señor debe estar en nosotros. Porque el Señor es grande con nosotros, que nosotros estamos en un hilo colgando. La misericordia de Dios sobre nosotros es más grande que la que hizo con ellos. Porque pues nosotros vivimos por la fe solamente. Por esa fe nos detiene y esa fe nos mantiene hasta el día de hoy. Pero que esa fe nunca la perdamos en lo que el Señor ha hecho. Porque de esa, hermano, dependemos y depende nuestra vida y nuestro futuro y nuestra eternidad también. Por eso es importante que nos mantengamos ahí fieles al Señor, porque es la gracia del Señor la que nos sostiene. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta hora. Y vamos a cerrar nuestros ojos y primeramente le vamos a dar gracias al Señor por su misericordia. Porque Él ha sido bueno, porque ha sido grande con nosotros en darnos esa salvación que no merecíamos nada, sino que dice que siendo olivo silvestre, Él dice que nos injertó a esa raíz verdadera. Pero si usted no ha sido injertado hasta el día de hoy a esa raíz que es el Señor, es la oportunidad que el Señor le da. Quiere en esta hora comenzar esa vida. El Señor le está llamando, el Señor está hablando a su vida. ¿Quiere hacerlo en esta hora? Póngase de pie si quiere que oremos por usted, si le va a entregar su vida al Señor o se va a reconciliar. Esa es la oportunidad que el Señor le está dando, le está ofreciendo en esta hora. ¿Quiere usted venir a ser parte de esa rama que lleve fruto en el Señor? No un fruto que usted lo va a dar solo, sino la raíz, el que va a alimentar su vida. ¿Quiere dar su vida al Señor en esta tarde? O usted que a través del video, a través del mensaje que usted lo ve en su casa, quiere dar su vida al Señor, puede hacerlo también. Solo el Señor puede salvarlo. ¿Quiere hacerlo en esta hora? ¿Quiere entregar su vida al Señor? Póngase de pie. ¿O quiere reconciliarse porque le ha fallado el Señor? Puede hacerlo en esta tarde.
Yo voy a hacer la oración. ¿Quiere hacerlo en esta hora? Si no hay, pues damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, saber de la importancia que tiene de ser injertados en tu palabra.